la iglesia. And there's all different things that can cause them to get distracted from serving God. Y hay varias cosas que nos pueden causar que seamos distraídos de seguir a Dios. And there's many excuses people make for why they stop serving God. Y también muchas excusas que la gente usa por no seguir a Dios. Sometimes you find that someone gets old, and when they're old, they don't care anymore about God. Y a veces sucede que uno envejece y cuando ya envejece ya no le importa seguir a Dios. We see that in the Bible where King Solomon, when he was old, he stopped serving God and started serving idols. Vemos esto en la Biblia cuando el rey Salomón envejeció y ya no adoró a Dios, sino que adoró a los ídolos. And yet God wants us to be faithful to Him. Pero Dios quiere que le seamos fiel a Él. Just like when you get married, you say, "Till death do us part." Semejante a cuando uno se casa y dice que hasta la muerte nos separe. And God teaches us that we need to be faithful until the rest of our throughout our lives. Y Dios así nos enseña que tenemos que serle fiel a Él durante toda nuestra vida. But you know, there's a reason why people are not always faithful. Pero hay razón por la cual la gente no siempre es fiel. Because faithfulness is difficult. Porque la fidelidad es difícil. Anybody can be married for a week. Cualquiera puede estar casado por una semana. Even Michael Jackson was married for a year and a half. Aún el Michael Jackson estuvo casado por año y medio. But you know, to be married for 5 years or 10 years, that's more difficult. Pero para permanecer casado por 5 o 10 años, eso ya es más difícil. And if you were married for 24 years like me, it means you got a good wife. Y si uno permanece casado por 24 años como el pastor, quiere decir que le tocó buena esposa. So it's difficult to be faithful. Entonces es difícil ser fiel. Even when you look at jobs and businesses, it's rare now to find an employee that was there for 30 years or 40 years. It's rare. Aún cuando vemos a las empresas, es difícil encontrar un empleado que también sea fiel. But you know, if we are not faithful as a Christian, the whole past of our life will be meaningless as far as our testimony is concerned. Pero sepan que si no somos fieles, todo nuestro pasado, tocante nuestro testimonio, va a perder su significado. And so being faithful is difficult. I understand that. Entonces ser fiel es difícil, yo entiendo eso. And even in the Bible, many people were not faithful. Y aún en la Biblia, mucha gente no eran fieles. But there are some things that we need to understand that will help us to be faithful. Pero si entendemos algunas cosas, nos puede ayudar como ser fieles. And so I want you to turn to Matthew chapter 25. Y entonces quiero que en sus Biblias vayan a Mateo capítulo 25. And this is a passage where Jesus tells a parable. Y es un pasaje donde Jesús nos cuenta una parábola. This parable is an example to us of the Christian life. Y esta parábola es un ejemplo para nosotros sobre la vida cristiana. And so I'm going to read Matthew chapter 25 and verses 14 through 30. Y vamos a leer el capítulo 25 de los versículos 14 a 30. Matthew 25, starting with verse 14. Empezando en el versículo 14 del capítulo 25. We have a tornado warning? No, 911 issues. Okay. Una distracción que no es importante. Okay. All right. Starting in verse 14. Empezando en el versículo 14 del capítulo 25. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Now I want you to notice that this man who left, what he gave his servants was what belonged to him. Y ahora hagan nota que este hombre que se fue de viaje, lo que le entregó a sus siervos era posesión de ese hombre. And you see, this is where we get confused in our minds. Y aquí es donde podemos tener confusión en nuestras mentes. Because we think of our lives as belonging to ourselves. Porque podemos pensar sobre nuestras vidas como que sea posesión nuestra. But in reality, everything we have belongs to God. Pero en la realidad todo lo que tenemos le pertenece a Dios. And so Jesus is this king that went to a far country. Entonces Jesús es aquel rey que fue a un país lejos. But he gave us life and breath, and everything that we have is from him as a gift. Pero Él nos dio vida y aliento y todo lo que tenemos es un don de Él. And we will answer to him someday for what we did with our lives. Y vamos a dar cuenta a Él algún día por lo que hemos hecho con nuestras vidas. See, it's very commonly nowadays that people think, my life belongs to me, I can do what I want with my life.
Porque es muy común hoy en día para que la gente diga, es mi vida y yo haré lo que yo quiera. But this is not true because God created us and everything that we have came from His hand. Pero esto no es cierto porque Dios nos creó a nosotros y todo lo que tenemos viene de su mano. And we are going to see as we read further in this parable that even unsaved people will answer to God for their lives. Y vamos a ver leyendo en esta parábola que aún la gente que no es salva va a dar cuenta a Dios por lo que han hecho con sus vidas. And so it says, and unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Verse 16, and then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. And after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. So he that had received the 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou hast delivered unto me 5 talents, and behold, I have gained beside them 5 talents more. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Now I don't know how this works in Spanish, but in English I have to explain to the English speakers that talent is not a gift or an ability. Y ahora quiere explicar el pastor que aquí cuando se refiere a talento no se refiere a una habilidad o a un talento de algo que uno puede hacer. A talent is a unit of measurement, it's weight. Sino que talento es una unidad para medir, es un peso. And so he was giving them a talent of money. Entonces les entregó talentos de dinero. Because nowadays we use the word talent in a different way in English. Porque ahora se usa la palabra talento diferente en nuestro idioma. Do you do that in Spanish too? Do you use the word talent to refer like, oh, this person is talented to play music? Do you have that word? Sí, porque también en español usamos la palabra talento para describir una habilidad especial que alguien tiene. So now my explanation worked in Spanish too. Y ahora su explicación sirvió de 2 idiomas. So I don't know if you know this, but the word talent comes from this parable. Y no sabe, tal vez conozca esto, pero la palabra talento viene de esta parábola aquí. So when a non-Christian or an atheist says, oh, that musician is very talented, he doesn't know he's quoting the Bible. Entonces, cuando alguien que es ateo o que no sea cristiano dice que algún músico es muy talentado, no sabe que está citando aquí la Biblia. Because the word talent is a Greek word that means a weight of money. Porque la palabra talento se refiere a una palabra griega que se refiere a una suma de dinero. Not mine. Is that Amber Alert about your kids? Not kidding. The Yashar County Sheriff's Office is experiencing 911 issues. In an emergency, please call 1-800-800-5219. Just open it. We will notify you when the issue is resolved. They're giving you a different phone number to call instead of 911. Yeah. So, But it's okay, your pastor's right here, he'll take care of you. yeah, we'll fix it up. I can do CPR. Okay. So a talent is about 130 pounds. Entonces, un talento es aproximadamente 130 libras. So this could have been 130 pounds of silver or 130 pounds of gold. Entonces, tal vez era 130 libras de plata o de oro. That's a lot of money. Y eso es mucho dinero. I mean, can you imagine, like, this wedding ring cost me $100 and it's like hardly any gold at all. Se puede imaginar eso porque mi anillo de bodas me costó $100 y casi no tiene nada de oro. I think gold is like $2,000 an ounce or more. Yo pienso que ahorita el oro se valora a $2,000 a la onza o tal vez más. And so if you multiply that times 16 ounces would be a pound, right? So that would be, I don't know, that'd be like $3,000. No, it would be like $30,000 for a pound. And then you multiply that times 100.
Oh my goodness, that's millions of dollars. Entonces se multiplica ese valor por onza, por 16 para recibir el precio por libra y luego se multiplica por 130 para el precio de un talento. Eso son muchísimo, es una cantidad muy grande de dinero. So because in this parable, excuse me, because in this parable, the person what received money and he was supposed to make more money, now we use the idea of the person receiving money as a gift or an ability that you have, that you can use. Entonces, como en esta parábola, la palabra talento se refiere a una cantidad de dinero que alguien recibió para poder ganar y negociar más dinero. Ahora la palabra talento se usa para describir una persona que tiene habilidad y puedes usar esa habilidad para hacer algo más. And so in verse 21, it says, and his Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Y el 21 continúa diciendo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. And you notice he said, Thou hast been faithful over a few things. Y noten que dijo que ha sido fiel sobre poco, When he gave him millions of dollars. cuando le dio millones de dólares. But I'm going to give you something much more. Pero te puede dar algo mucho más que eso. That's a picture to us of the gift of life and abilities that God has given us. Eso para nosotros es simbólico sobre el don que Dios nos puede dar en nuestra vida y sobre también habilidades. Even though this life is very precious and God's gifts are precious, they're nothing compared to what he wants to give us in the next life. Porque aunque esta vida que tenemos ahorita es muy preciosa y los dones que nos has dado ahorita son muy preciosos, lo que nos espera en el cielo es aún más precioso. And then it says in verse 22, He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliveredest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. El 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, here thou hast that is thine. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. For everyone that hath shall be given, and he shall have abundance, but from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. And so we see from this parable that the person who had the 1 talent was not even saved, because he was cast into hell. Entonces aquí vemos que esta persona que solo tenía 1 talento ni era persona salva porque fue echado al infierno. Another thing we see that is interesting is that this servant accused the Lord of reaping where he had not sown. Y también lo que se nota es que este siervo negligente acusó a su Señor de recoger donde él no había esparcido. And then we see that his Lord did not
questioned this, he said, well, then you should have put it in the bank. Y vemos también que el Señor no le dio una respuesta a esto, sino que le dijo, entonces hubieras puesto lo que te di a los banqueros. And so we see that the servant was saying, you want to get something where you didn't work for it, to his Lord. Entonces casi como si el siervo le dijera a su Señor, tú estás queriendo colectar algo de donde tú no trabajaste. And then the Lord said, the master said, well then, why didn't you put it in the bank? And then I would have gotten mine own with interest. Entonces le responde el Señor, entonces ¿por qué no dices lo que era mío a los banqueros para que yo pudiera recibir lo mío con los intereses? So we see that in this parable, the Lord admitted that he was not the one who did the work. Entonces aquí en la parábola el Señor admite que Él no es el quien hizo la obra o el trabajo. Because it was the servant that was supposed to do the work. Porque suponía que era el siervo que tenía que hacer ese trabajo. But it was still his money. Pero aún seguía siendo su dinero del Señor. And so he said, well, if you were upset that I didn't do the work, then why didn't you put my money in the bank? Y por eso le pregunta al Señor, si estabas tan molesto que yo no hacía el trabajo, ¿por qué no pusiste mi dinero con los banqueros? Because there was something that this servant forgot. Porque había algo aquí que al siervo negligente se le olvidó. He forgot that this money was not his. Se le olvidó que este dinero no le pertenecía a él. And there's something that you forget and that I forget. Y hay algo que se nos olvida a ustedes y también a mí. And there's something that even non-Christians forget. Y hay algo también que a algunos que no son cristianos también se los olvida. And that is that your life and my life does not belong to us. Y eso es que la vida de usted y la vida mía no nos pertenece a nosotros, It belongs to God. sino que le pertenece a Dios. Because God created us. Porque Dios nos creó a nosotros. God created the world. Y Dios creó al mundo. And so we will all stand before God someday and give an account to Him for what we did with our lives. Entonces todos vamos a aparecer ante Dios para dar cuentas con Él, qué es lo que hemos hecho con nuestras vidas. And a non-Christian will not be able to say, well, I wasn't a Christian, so I didn't belong to you. Y alguien que no sea cristiano no va a poder responder en ese día, pues yo no fui cristiano, entonces yo no te pertenezco a ti. Because everything belongs to God. Porque todo le pertenece a Dios. And so I want to look at a few things in this parable. Entonces yo me quiero fijar en algunas cosas de esta parábola. And the first is in verse 15. Y la primera cosa se encuentra en el versículo 15. In verse 15 it says, and unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. And so the principle I want you to see is this. Number 1, God gives us responsibilities according to our abilities. Entonces el primer punto que quiero hacer aquí es que Dios nos da responsabilidades conforme a nuestra capacidad. Everyone did not get the same amount of talents. No todos recibieron la misma cantidad de talentos. Now you understand when I say talents, I'm referring to the money that was given. Y ahora recuerden, cuando me refiero a talentos, me estoy refiriendo a la suma de dinero que se les entregó. Now this parable is money is a picture of our life. It's not referring to physical money. Y ahora en esta parábola, el talento se refiere a nuestra vida, no se refiere simplemente al dinero. It refers to the fact that God has given all of us abilities and He expects us to serve Him with the abilities He's given us. Se refiere a que Dios nos ha dado a todos nosotros habilidades y que espera que nosotros le sirvamos con esas habilidades. But this is very important Pero eso es muy importante, because as human beings we always compare ourselves with other people. porque como seres humanos siempre nos estamos comparando uno con otro. So one person gets 5 talents, one gets 2, one gets 1. Entonces una persona recibe 5 talentos, otra 2 y otra 1. And so what we tend to think is, oh, that person, they have abilities that I don't have, so they need to use their abilities in a good way. Entonces lo que solemos pensar es que pues esa persona recibió más talentos, ellos tienen que usar esos talentos para un propósito bueno. But then we look at ourselves and we go, well, I don't really have very much, so I can't really serve God. What I do is not important. Pero luego nos miramos a nosotros mismos y pensamos, pues yo no tengo muchos talentos, entonces no importa lo que yo haga. But as we can see, everyone is given different talents according to their different abilities. Pero como podemos ver aquí en la parábola, cada persona recibió talentos conforme a su capacidad. So the man who had 5 talents, he was able to do business and make 5 more talents.
Entonces la persona que recibió 5 talentos pudo negociar y ganar otros 5 talentos. The person who had 2 talents was able to trade and do business and get 2 more talents. La persona que recibió 2 talentos negoció y pudo agarrar otros 2. You see, his master gave the one 5 talents because he knew he had the ability to make 5 more. Y así vimos que el Señor le entregó 5 talentos a la persona que él sabía que iba a poder ganar 5 talentos más. And the master gave the other man 2 talents because he knew that he had the ability to get 2 talents more. Y el Señor le entregó 2 talentos a la persona que él sabía podía negociar para ganar otros 2. Now, this is something very important about the Christian life. Y eso es algo muy importante sobre la vida cristiana. What matters is not what you've been given. Lo que importa no es lo que se les ha dado, What matters is what you do with what you've been given. sino lo que importa es qué es lo que usted hace con lo que ha recibido. Amen. You see, the master didn't say to the one with 2 talents, "Why didn't you make 5 talents like this guy?" Porque el Señor no le preguntó al que había ganado otros 2, ¿por qué no ganaste otros 5 como el otro siervo? He said, "Well done, faithful servant," to the 5-talent man. He said, "Well done, faithful servant," to the 2-talent man. Sino que le respondió, bien hecho, buen siervo fiel, al que hizo 5 talentos, y también le respondió, bien, buen hecho, bien, buen siervo, al que ganó 2 talentos también. God is not going to ask you someday what you did, why you weren't like someone else. Dios no le va a preguntar algún día por qué no fue como otra persona, He's going to ask you what you did with what he gave you. sino que le va a preguntar qué es lo que hizo con lo que le entregó a usted. But we are all in danger of forgetting what we've been given and wasting our lives. Pero todos estamos en peligro de olvidar qué es lo que hemos recibido y así desperdiciar nuestras vidas. We need to make sure that we are living our lives for God and serving him our entire lives and being faithful. Tenemos que asegurarnos que estamos viviendo nuestra vida para Dios, siéndole fiel y haciendo lo que Él quiere que haga. So point number 1 is God gives us responsibilities according to our abilities. Entonces el punto número 1 es que Dios nos entrega responsabilidades conforme a nuestra capacidad. But then here's point number 2, and it's in verse 21. Y aquí está el punto número 2 que se encuentra en el versículo 21. It says, "His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast made..." "Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord." El 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. And this teaches us the principle that God expects us to serve him with our lives. Y aquí encontramos el principio que Dios espera que le sirvamos a Él con toda nuestra vida. You see, when you were born, you were given a body and a mind. Porque cuando usted nació le fue dado un cuerpo y una mente. And you don't know how long you're going to live. Y usted no sabe qué tanto tiempo va a vivir. Some people live to be 20 years old, some 40, some 60, some 80. Alguna gente vive a los 20 años, otra a los 40, o 60, o 80. Some people even live to be 100. Y hay gente que aún ve hasta los 100 años. When you were born, you had certain physical abilities. Y también cuando usted nació, también recibió ciertas habilidades físicas. Maybe you had good health. Tal vez nació con buena salud. And not everybody has good health. No todos tienen esa buena salud. Maybe God gave you a special mind where you are more intelligent and you can invent and create things. Tal vez a usted Dios le dio una mente que puede inventar cosas. Maybe God gave you a strong physical body and there's work that you can do other people cannot do. Tal vez Dios le dio un cuerpo físico fuerte y puede hacer trabajo que otros no pueden hacer. Everyone is different. Todos son diferentes, But God expects you to serve him with your life. pero Dios espera que le sirva con su vida. And so someday we will answer to God for what we did with our lives. Entonces algún día vamos a dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho con nuestras vidas. The Bible says you are bought with a price, therefore glorify your God in your body. La Biblia nos dice que somos comprados con un precio y por eso tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Now this involves, of course, being a faithful Christian. Y esto va a involucrar ser un cristiano que es fiel. Everyone needs to read the Bible and pray and attend church. Todos debemos leer la Biblia y asistir a la iglesia. Everyone should share the gospel. Everyone should try to obey the Bible. Todos deben de compartir el Evangelio y obedecer la Biblia. But everyone has different abilities. Pero todos tienen diferentes habilidades. The Bible says everyone is given a different spiritual gift.
La Biblia nos dice que todos recibimos un don espiritual diferente. And so what you need to do is be faithful to God with the abilities He has given you. Entonces lo que usted tiene que hacer es serle fiel a Dios con la habilidad que Él le ha dado a usted. Don't wish you had a different ability. Be thankful for the abilities that you have. No se la pase deseando otra diferente habilidad, sino que use la habilidad que sí tiene. When you become a Christian, you may get a spiritual gift that you never even knew you had before. Cuando uno se hace cristiano, tal vez se dé cuenta que tiene un don espiritual que nunca antes se dio cuenta que lo tenía. So it's important to be a faithful, obedient Christian because God can use you in ways that you cannot even imagine in your mind. Entonces es importante ser un cristiano que es fiel y obediente porque no se puede imaginar cómo puede usarle Dios con su vida. But one of the reasons why people are Christians are not faithful is because they forget that their life belongs to God. Pero una razón por la cual los cristianos no son fieles es porque se les olvida que Dios le ha dado lo que tienen en su vida. From the moment that you are born until the day that you die, you have opportunities that God has given you. Desde el momento que uno nace hasta el momento que uno muere, tiene habilidades que Dios le ha dado y lo tiene que usar para él. Now, as Christians, we focus on from the moment that you are saved until the day you die. Y ahora como cristianos nos enfocamos desde el momento que uno es salvo hasta el momento que muramos. But as we see in this parable, God even holds you responsible for whether or not you are saved. Pero como podemos ver en esta parábola, también Dios nos va a tener cuenta si tomamos la decisión de ser salvo. Because even the gift of life itself before you are saved is for the purpose of you to find salvation and trust in Jesus Christ. Porque aún el don de la vida antes que somos salvos es para poder usarla para ser salvo. And so number one, God gives us responsibilities according to our abilities. Entonces, número uno, Dios nos da responsabilidades conforme a nuestras capacidades. And God did not just save you so you could go to heaven. Dios no solamente le salvó para que pueda ir al cielo algún día, He saved you because He has a purpose for you to obey and follow and serve Him in this life. sino que le salvó porque Él tiene un propósito para que usted le obedezca a Él en esta vida. And He will reward you in the next life if you were faithful in this life. Y Él le va a dar galardón en aquella vida si usted es obediente en esta vida. And this is something we see in the parable. Y eso es algo que se puede ver en esta parábola. That He returned and He expected them to show Him what they did with their lives. Que el Señor regresó y Él esperaba ver qué es lo que los siervos hicieron con lo que les entregó. See, one of the problems with many denominations is that they teach that the only goal of life is to arrive at heaven. Porque uno de los problemas con muchas denominaciones es que ellos enseñan que la única razón para ser salvo es para llegar al cielo. There are many churches even that teach that every week that you sin and you lose your salvation and then you have to get it back again. Hay muchas iglesias que aún enseñan que cada vez que uno peca, pierde esa salvación y que tiene que obrar para ganarse la salvación otra vez. But the problem with this is then you will never get a reward, you will only just get to heaven. Pero el problema con eso es que uno nunca puede ahorrar un galardón, sino siempre más puede ahorrar el derecho para ir al cielo. But we see in this passage that He wanted to see what they had done with what He had given them. Pero lo que podemos ver aquí en este pasaje es que el Señor quería ver qué es lo que habían hecho con lo que les había entregado. Christianity is not just about reaching heaven because salvation is only the beginning. Porque el cristianismo no se trata solamente para llegar al cielo, porque la salvación es solamente el comienzo. When you're saved, you're like a baby. Cuando uno es salvo, uno es como un bebé. So you're spiritually a child and then you need to grow and become mature. Espiritualmente empezamos como niños y tenemos que crecer y madurar. And God has a purpose for your life and He wants you to be faithful. Y Dios tiene un propósito para su vida y Él quiere que usted sea fiel. And when He returns, He's going to ask you, what did you do with the time that He gave you? Y cuando Él regrese, le va a preguntar, ¿qué has hecho con el tiempo que yo te di? What did you do with the abilities that He gave you? ¿Qué hiciste con las habilidades que Él te dio? And so the second point is God expects us to serve Him with our lives. Entonces el punto número 2 es que Dios nos espera que le sirvamos con nuestras vidas. He said, well done, thou good and faithful servant. Y por eso le dijo, bien, buen siervo y fiel. And then the third point is in verse 27. Y el tercer punto se encuentra en el versículo 27. He says, thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. And so the exchangers is people who exchange money, or in other words, it's the people who store money, is the bank.
Entonces aquí los banqueros se refieren a la gente que puede guardar el dinero y también usarlo y luego entregarlo otra vez con intereses. And I thought that this was interesting Y esto es algo interesante, because he didn't ask him, why did you not get another talent? porque no le preguntó por qué es que no ganaste otro talento, He said, why didn't you put it in the bank? sino por qué no lo entregaste a los banqueros. But then you see what happened is this person was not saved. He ended up being cast into outer darkness. Pero lo que podemos ver es que esta persona aún ni era salva, por eso fue echada a las tinieblas que estaban afuera. So this is a parable. What does it mean to put the money in the bank? Entonces, en esta parábola, ¿a qué se refiere poner el dinero a los banqueros? Well, it means that you put the money in the bank, it earns interest even when you're not working. Lo que significa es que cuando le entregamos a los banqueros, está ganando interés aún cuando no estamos trabajando. The interest of the money in the bank will not make as much money as these other people who are working. El interés que gana ese dinero con los banqueros no va a ser igual a lo que ganaron los otros en negociar con los talentos. And so the master who came, this is Jesus Christ in the parable. Entonces el Señor que regresó se refiere a Jesucristo en esta parábola. And he said, okay, so you were lazy and you didn't want to work. You said that if you worked, then I would get the money that you worked for. Y el Señor le acusa diciéndole, pues fuiste perezoso porque dijiste, si tú obras, yo recibiría el dinero que tú hiciste por tu trabajo y yo no hice el trabajo. And this is interesting because he's telling him, even if you did not want to work to make money for me, if you put my money in the bank, I would have gotten something back. Y entonces el Señor le dice, aun si tú no querías trabajar, hubieras podido poner el dinero en los bancos y yo pudiera haber recibido el interés sin que tú tuvieras que trabajar. So this servant was not cast into outer darkness because he didn't earn another talent with the talent he was given. Entonces ese siervo no fue echado a las tinieblas de afuera porque no ganó otro talento, He was cast into outer darkness because he buried it in the ground. sino que fue echado a las tinieblas porque él enterró el talento en la tierra. He was cast into outer darkness because he didn't put it in the bank. Él fue echado a las tinieblas de afuera porque no puso el talento con los banqueros. And you know, this is a beautiful picture of salvation Y este es un símbolo muy bello de la salvación, because salvation is like a bank. porque la salvación es como un banco. When you put your trust in Jesus Christ, you are putting the abilities God, you are putting your life into a bank. Porque cuando uno pone su confianza en Jesucristo, uno está poniendo su vida en el banco. And even if you get to the judgment seat of Christ and you have nothing, you have yourself, and that is a reward that Jesus died for you. Y aun si llegamos al tribunal de Jesucristo y no hemos hecho nada para Él, vamos a poder ver nuestra propia vida que va a ser don de Dios. Even if you did not work, the money is still in the bank. Aun si alguien no trabajó, ese dinero aún sigue en el banco. You see, Jesus wants everyone in the world to be saved. Entiendan que Jesús quiere que todos en el mundo sean salvos. Now, once you are saved, He wants you to work so that other people can be saved. Y ahora, una vez que uno es salvo, Él quiere que todos obren para que otra gente sea salva también. He wants you to be obedient and He wants you to be faithful. Él quiere que seamos obedientes y seamos fieles. Because when we are obedient and faithful as Christians, then more people come into the kingdom of God. Porque cuando somos obedientes y fieles al reino del Señor, entonces más gente llega a ese reino. And this is the meaning of the talents that earned more talents. Y ese es el significado de la gente que ganó talentos con los talentos que ya tenían. But it is so sad and tragic that God gives everyone an opportunity to be saved, and yet most people in the world bury that opportunity in the ground. Pero es muy triste y muy trágico que Dios le da oportunidad a todo el mundo para ser salvo, pero la mayoría de la gente va a enterrar esa oportunidad en la tierra. And so when Jesus comes back, He gets nothing back for what He gave. Entonces cuando Jesús regrese va a recibir nada por lo que Él había dado. He died for someone, but if that person doesn't receive Jesus Christ, he doesn't get anything back. Él murió por aquella persona, pero si esa persona no recibe la salvación, Jesús no va a recibir nada de regreso. And now you can see why He called him a wicked servant. Y ahora podemos ver por qué era un siervo que era malo. Because he gave him that money, and the least thing he could have done is put it in the bank. Porque Él le había entregado ese dinero y lo mínimo que pudiera haber hecho es entregar el dinero a los banqueros. And this is why someday all of the unsaved people in the world will stand before God. Y por eso algún día toda la gente que no es salva va a estar ante el tribunal de Dios. And God will ask them, why did you not put your trust in me?
Y Dios le va a preguntar, ¿por qué no pusiste tu confianza en mí? Why did you not receive the salvation I offer to Jesus Christ? ¿Por qué no recibiste la salvación que yo ofrecí mediante de Jesucristo? And so let's go now to 1 Corinthians 3. Entonces ahora vayamos a primera a los Corintios capítulo 3. Before I reread, I'll just repeat the 3 points. Y antes de empezar a leer aquí voy a repetir los 3 puntos. Number 1, God gives us responsibilities according to our abilities. Número 1, Dios nos da responsabilidades conforme a nuestras capacidades. Number 2, God expects us to serve Him with our lives. Número 2, Dios espera que le sirvamos con nuestras vidas. And number 3, God will judge unbelievers for refusing salvation. Y número 3, Dios va a dar juicio a los que no creyeron por haber rechazado la salvación. So in 1 Corinthians 3, starting with verse 9. Entonces vamos a empezar en 1 Corintios capítulo 3, empezando en el versículo 9. And this is explaining to us the reward that God wants to give us. Y aquí se nos explica el galardón que Dios quiere que podamos ganar. As I said, this is the last message in this series. Y como ya he dicho, es el último mensaje de esta serie. Next week we're going to talk about Genesis. La semana que viene vamos a hablar sobre Génesis. But the last lesson in the series is God wants you to be faithful. Pero la última lección de esta serie es que Dios quiere que seamos fieles. And this is the most difficult thing. Y esta es la cosa más difícil. But this will be rewarded. Pero esto nos va a poder, para que ganemos un galardón. You can see how he came and he said, "Well done, thou good and faithful servant. You were faithful in small things. Now I will make you faithful in many things." Podemos ver cómo el Señor le dijo a los siervos, buen hecho, bien siervo, que has sido fiel sobre poco, yo te pondré sobre mucho. Because you see, this world is passing away. Porque entiendan que este mundo se está pasando This life is short. y esta vida es corta, There is eternity coming. pero la eternidad se acerca. And God has a responsibility for you and me in eternity. Y Dios tiene una responsabilidad para usted y para mí en la eternidad. But if we are not faithful in this life, He cannot trust us with our eternal responsibilities. Pero si no somos fieles en esta vida, Él no puede confiar en nosotros para las responsabilidades eternas. If you have ever worked a job or in a business, you know this is like this. Si usted ya ha trabajado en una empresa, un negocio, usted ya sabe cómo se trabaja. So like I've worked at many factories and they will post a job. Por ejemplo, el pastor ha trabajado en muchas fábricas y hay veces que ellos anuncian un nuevo puesto. Maybe the job will be manager Tal vez el nuevo puesto es para ser gerente or a more important position. o algún puesto más importante. And then all kinds of people fill out the application. They want that job. Y hay varias personas que quieren meter aplicación por ese puesto. And they look through all the papers. Y la persona se va a fijar en todas las aplicaciones And they'll say, "Oh, this guy missed a lot of days last year." y tal vez digan de un aplicante, pues esta persona faltó muchos días el año pasado. Because if you want that more responsible job, you have to show up to work on time. Porque si uno quiere ese puesto más importante, se tiene que presentar al trabajo todos los días. And then they'll say, "This guy, every time we told him to do something, he would argue with us." Y tal vez digan que de otra persona, cada vez que le dijimos que hiciera algo, siempre empezaba a pelear. Because if you're going to have a higher up position and the person above you gives you an order, you must follow the order. Porque si alguien quiere un puesto más importante, si el jefe de esa persona le dice algo, tiene que seguir lo que le dijo. And so you can see how they will look at your past record before they give you a more important position. Entonces así vemos que nuestra reputación del pasado se va a poder estar en inspección antes de recibir ese puesto más importante. And it's the same way with God. Y es de esa misma manera Dios. This life is short, Esta vida es corta, but He wants us to obey Him in this life. pero Él quiere que lo obedezcamos en esta vida. He wants us to be faithful Christians Él quiere que seamos cristianos fieles, because our example will lead other people to Jesus Christ. porque nuestro ejemplo va a guiar a otra gente a Jesucristo. And so God has very important responsibilities in the future. Entonces Dios tiene responsabilidades muy importantes para nosotros en el futuro, But our reward will be based on how we lived our lives now. pero nuestro galardón va a ser conforme a cómo vivimos nuestras vidas ahorita. And so he says in 1 Corinthians 3, verse 9, "For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building." Entonces dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
And so here we see that there is another parable. Entonces aquí encontramos otra parábola, But this is a parable about a building. pero esta parábola se trata de un edificio. The other parable was about money. La otra parábola se trataba de dinero, But that money represented our lives. y ese dinero representaba nuestras vidas. And so when the Lord was gone for a long time, He came back. He gave them more important responsibilities based on how they used the money that they were given. Entonces cuando el Señor se fue por mucho tiempo y regresó, le dio responsabilidad a los siervos conforme a cómo obedecieron y fueron fieles. But here the Apostle Paul uses the example of a building. Pero aquí el apóstol Pablo está usando el ejemplo de un edificio. He says, "Ye are God's building." Dice que vosotros sois edificios de Dios. Now we see here that he says that He built the building, Y aquí vemos que él dice que Dios construyó ese edificio, or that He laid the foundation. o que él puso la fundación de ese edificio. He says, "According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon." El 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. And so it's interesting that Paul says that he laid the foundation. Entonces es interesante que Pablo dijo que él puso esa fundación. Well, Paul, you're just a human being. How can you lay the foundation of this building that is God's building? Entonces le podremos preguntar a Pablo, ¿cómo es que tú pusiste la fundación de este edificio que le pertenece a Dios? Well, when you read the Bible, you need to understand who the letter was written to. Entonces cuando leemos la Biblia tenemos que entender a quién fue escrita esta epístola o esta carta. It was written to the Corinthians. Fue escrita a los Corintios. And the Apostle Paul went to Corinth and he preached the gospel and he started the first church in Corinth. Y fue el apóstol Pablo que fue a esta ciudad y empezó la primera iglesia y fue de los Corintios. Now the foundation is Jesus Christ. Ahora el fundamento es Jesucristo. It's salvation through Jesus Christ. La salvación es a través de Jesucristo. But Paul laid it Pero fue Pablo quien puso esa fundación. because he preached about Jesus Christ and they believed in Jesus Christ and they started a church on the authority of Jesus Christ. Porque él predicó a Jesucristo y se empezó la iglesia en el nombre de Jesucristo y así son fieles a Jesucristo. Though this would be a little bit like me, I was the one who really laid the foundation for this church. Y entonces sería como aquí el pastor, Pastor Hunter, porque él puso la fundación de esta iglesia. But if someday I went somewhere else Pero si algún día él se fuera a otro lugar and someone else became the pastor here y otra persona llega a ser el pastor de esta iglesia and I wrote a letter to you y él escribiera una carta a ustedes and I said, I laid the foundation, be careful how you build on it. y él les dijera, yo puse la fundación, tengan cuidado cómo van a edificar sobre ella. And now the foundation is Jesus Christ. Ahora la fundación es Jesucristo. But if I was the one that preached Jesus Christ and I was the one that helped you start this church, then I was the one that laid the foundation of Jesus Christ. Pero si él fue la persona que predicó a Jesucristo y él enseñó a Jesucristo, entonces el que puso la fundación de Jesucristo fue él. But you see, and in many of your lives, if someone shared the gospel, then they were laying a foundation in your life of salvation in Jesus Christ. Y entiendan que en sus vidas, si alguien les explicó a usted el Evangelio de Jesucristo, esa persona también puso fundamento de Jesucristo en su vida. But see, the foundation is Jesus Christ, but everything that you do with your life, you're building on this foundation. Entonces la fundación es Jesucristo, pero todo lo que hacemos va a estar edificando sobre esa misma fundación. And it says here in verse 11, it says, "For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ." Y por eso dice en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. And so we see here that a person like Paul, or a pastor or a preacher or a person who shares the gospel with you, they can lay the foundation for you. Entonces aquí podemos ver que una persona que sea predicador como el apóstol Pablo o algún pastor, si él está predicando el evangelio, él está poniendo el fundamento de Jesucristo. So you hear the gospel and you are saved, that is the foundation. Entonces cuando uno escucha el evangelio y es salvo, ese es el fundamento. And the Bible says, other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Y la Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que cual fue puesto y es Jesucristo. So if you are saved, you have the foundation. Entonces si es salvo ya tiene el fundamento. But as you see in the verse before, he said, let every man take heed how he buildeth thereupon.
Pero como dice al finales del versículo 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. You see, salvation is the foundation, just like the talents were the foundation. Entonces entienden que aquí la salvación es el fundamento, como los talentos en la parábola anterior también era el fundamento. But how you live your life is how you are building on that foundation. Pero la manera de la cual uno vive su vida, así es como uno edifica sobre ese fundamento. You see, as Christians, we cannot escape our responsibility after we're saved. Vean que como cristianos no podemos escapar nuestra responsabilidad ya después de que somos salvos. We can say when we're saved, it's all of grace. Podemos decir ya que somos salvos, todo es fuera de la gracia. And that's true. Y eso es cierto. We can say, I did nothing to earn my salvation. Jesus forgave my sins when I put my trust in Him. And that's true. Y también podemos decir que yo no hice nada para ganar mi salvación, sino que Jesús, Él lo hizo cuando perdonó mis pecados. Y eso también es cierto. But now that you are saved, the clock is ticking. Pero ahora ya que uno es salvo, ahora empieza el tiempo. And you do not know when you're going to die. Y uno no va a saber cuándo va a morir. And so you have opportunities to obey God and serve Him and please Him and follow Him. Entonces tienen oportunidades para poder servir a Dios y serle obedientes. And Jesus is going to return and He's going to evaluate your life on what you did for God. Y Jesús va a llegar y se va a fijar en su vida qué es lo que ha hecho para Él. And no one can escape this responsibility. Y nadie puede escapar esta responsabilidad. As we saw in the parable, even unsaved people cannot escape the responsibility. Como vimos en la parábola anterior, aún la gente que no es salva puede escapar de esa responsabilidad. Because God created the world and He expects people to repent of their sins and trust in Jesus Christ. Porque Dios creó al mundo y Él espera que la gente se arrepiente de sus pecados y que confíen en Jesucristo. You know, very often when we preach the gospel, we say it like we're apologizing for sharing the gospel. Muchas veces cuando la gente está compartiendo el evangelio, lo hace como de manera como disculpándose que están compartiendo el evangelio. And it's good, you know, there's a saying in English, you can catch more flies with honey than with vinegar. Y eso es bueno porque hay un dicho en inglés que uno puede agarrar más moscas con miel que con vinagre. So we know if you walk up to someone and say, hey, you're a sinner going to hell, you need to repent, maybe they won't like that. Y por eso podemos entender que si nos acercamos a uno y decimos, hey, eres pecador, te vas a ir al infierno, tal vez no se arrepienta muy fácilmente. Yeah, and so we know that it's good to be kind and gentle when you share the gospel. Entonces entendemos que es bueno ser benigno y suave cuando queremos compartir el evangelio. But it's also true that to preach the gospel is a command. Pero también es cierto que para predicar el evangelio es un mandamiento. And when the Apostle Paul was on Mars Hill in Acts chapter 17, he said, God commands all men everywhere to repent. Y cuando el apóstol Pablo estaba en Areópago, en Hechos capítulo 17, él dijo que es un mandamiento de Dios que todas las personas se arrepientan de sus pecados. And so, really, to repent of your sins is not a choice. Entonces, arrepentirnos de nuestros pecados no es una decisión opcional. Now, I know we have a choice, Ahora sí entiendo que tenemos esa opción, but the consequences of refusing are very bad. pero las consecuencias para negar la salvación son muy malas. And so, in that sense, it really isn't a choice. Entonces, en ese sentido, no hay una decisión opcional. Now, I know, of course, it is a choice. Pero sí entiendo que sí es opción. But really, it's like in The Godfather, he's going to give you an offer that you cannot refuse. Y es como en la película El Padrino, que él va a hacer una oferta que uno no puede rechazar. I probably didn't translate that. one. That it is an offer that I cannot refuse. Como lo dijo el pastor, así. Una oferta que uno no debe de rechazar. Because we see that he gave this man a talent and he hid it in the ground and he said, you should have put it in the bank, and he cast him in outer darkness. Porque es lo que vemos con la parábola, que el siervo que enterró ese talento, el Señor le dijo, hubieras echado ese talento con los banqueros, y por eso lo echó a las tinieblas que estaban afuera. And this is why there's an urgency to share the gospel. Y por eso hay una urgencia para compartir el evangelio. Because for every human being on this earth, the clock is ticking. Porque para cada ser humano en esta tierra hay un reloj que se está acabando. And so he says here, other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Y entonces aquí en el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. And then in verse 12 he says, now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Y el 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca.
Now this is interesting Y ahora esto es interesante, because he didn't say, if any man build on this foundation stones or bricks or metal. porque aquí no dice que si alguno edificare si fueran piedras o ladrillos o metal. Now, when you build a house, do you build it with gold and silver and precious stones? Ahora, cuando uno construye una casa para uno mismo, ¿usted usa oro o plata o piedras preciosas? Now, that's kind of strange. No, esto es algo extraño que diga esto. But you know, it's kind of strange, like the man who was given 5 talents and he was told there was something even bigger coming in the future. Pero es extraño semejante a cuando se le dijo a ese primer siervo que se le entregó 5 talentos, pero que había algo aún más grande esperándole. But the Holy Spirit inspired Paul to write this verse this way on purpose. Pero el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera este versículo a propósito. Because you see, gold, silver, and precious stones is very, very valuable. Porque entiendan que el oro y la plata y las piedras preciosas son de mucho valor. And when it comes to something that is set on fire, wood, hay, and stubble is worthless. Y cuando se habla sobre un fuego, cuando se trata de un fuego, la madera y el heno y la hojarasca no tienen nada de valor. And so this is why Paul describes these two very opposite types of substances. Y por eso Pablo describe de esta manera estos dos tipos de materiales que son muy diferentes. Because how you live your life after you become a Christian is only 2 types of things. Porque la manera que uno vive su vida después de ser cristiano solo puede ser de 2 maneras. It is either gold, silver, precious stones, or it is wood, hay, and stubble. Solo puede ser oro, plata y piedra preciosa, o va a ser heno y madera y hojarasca. And this is because gold, silver, and precious stones is everything that you do that lasts for eternity. Y eso se refiere de oro, plata y piedra preciosa, lo que hacemos que va a durar y permanecer en la eternidad. And wood, hay, and stubble is everything you do that stays here on this earth, that passes away. Y el heno y madera y hojarasca se refiere a lo que hacemos aquí en esta vida, que va a pasar y no va a permanecer. Now, wood, hay, and stubble is not necessarily sin. Y ahora la madera, heno y hojarasca no necesariamente se refiere a algo pecaminoso. For example, there are many things that we do in our lives that are not sin, Por ejemplo, hay muchas cosas en nuestra vida que hacemos que no son pecados, but they don't last for eternity. pero no van a permanecer por la eternidad. So tonight, if you go home and eat supper, and if you eat chicken or pizza, it won't make any difference in eternity. Por ejemplo, si van a casa hoy en la noche y antes de acostarse comen o pollo o pizza, eso no va a importar en la eternidad. And if you eat old moldy bread, unless it makes you sick, it won't make any difference for eternity. Si uno come pan que está viejo y mohoso, a menos que se enferme uno, no va a tener algo de importancia en la eternidad. It's not a sin to eat good food or food that doesn't taste good. No es pecado comer comida que sea rica o comer comida que no sea rica. You could go fishing and it would not be a sin. Uno puede ir a pescar y no sería pecado. But remember, when the disciples were fishing for physical fish, Jesus said to them, "Follow me, I'll make you fishers of men." Pero recuerden que cuando los discípulos de Jesús estaban pescando por los peces, Jesús se les acercó y les dijo, seguidme a mí y yo los haré pescadores de los hombres. So the physical fish was wood, hay, and stubble, but fishing for men, this is gold, silver, and precious stones. Entonces los peces del mar era el heno y la madera y la hojarasca, pero el ganar a almas de los hombres, esto era el oro, plata y las piedras preciosas. And so the things that we do with our lives are not always wrong, but a lot of the things we do, they won't last for eternity. Entonces las cosas que hacemos aquí en esta vida no son siempre necesariamente malas, pero no quiere decir que van a permanecer para la eternidad. But everything that you do to be faithful to God and obedient to His Word, that lasts for eternity. Pero cada cosa que usted hace para ser fiel y obediente a Dios es algo que va a durar para la eternidad. So when we pray, then God answers our prayers. Entonces cuando oramos, Dios va a contestar esas oraciones. And this accomplishes things in eternity. Y esto va a lograr cosas en la eternidad. When we read the Bible, we strengthen our spirits and we grow in our faith, and this accomplishes things for eternity. Cuando leemos la Biblia, esto va a fortalecer nuestros espíritus y esto también va a lograr algo en la eternidad. When we attend church, we grow in our faith and we encourage one another, and this is valuable for eternity. Cuando asistimos a la iglesia, eso también fortalece nuestra fe y podemos animar uno a otro y eso también va a permanecer para la eternidad. When we obey the Bible and we have a good Christian testimony, this is good for eternity.
Cuando obedecemos la Biblia y tenemos un testimonio bueno de buen cristiano, eso también permanece para la eternidad. When we share the gospel, this is good for eternity. Cuando compartimos el Evangelio, eso también permanece hasta la eternidad. And so in verse 13 it says, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Y el 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. So we see here that this parable Paul is teaching, he uses the example of fire. Entonces vemos que aquí en la parábola que Pablo está enseñando, él está hablando sobre fuego. And you know, if you take gold, silver, and precious stones and you put them in wood, hay, and stubble and you light them with fire, the gold, the silver, and the precious stones will not burn. Y ustedes saben que si uno va a poner el oro y la plata y la piedra preciosa junto con el heno, madera y hojarasca y uno le prende fuego, el oro y la plata y la piedra preciosa, eso va a permanecer. So this is a picture of what will last. Entonces esto es un símbolo de qué es lo que va a permanecer. So wood, hay, and stubble will burn up, Entonces el heno, la madera y la hojarasca, eso sí va a quemar. but gold, silver, and precious stones will not burn. Pero el oro, plata y piedra preciosa, eso no quemará. And so this is a picture of the things that we do that last for eternity. Entonces es símbolo sobre las cosas que hacemos que van a permanecer para la eternidad. And so when we get to heaven, to the judgment seat of Christ, we are going to see what are the things that we did that did not last, and what are the things that we did that last for eternity. Entonces cuando lleguemos al cielo y estemos ante el tribunal de Cristo, nos vamos a dar cuenta cuáles fueron las cosas que sí permanecieron para la eternidad y cuáles cosas no permanecieron. And this is the same as the previous passage. It's teaching us that God wants us to be faithful. Y esto enseña lo mismo que la parábola anterior, y eso es que Dios quiere que seamos fieles. Verse 14 says, if any man's work abide which he hath built, thereupon he shall receive a reward. El 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. And what is this reward? ¿Y cuál es esa recompensa? Well, we saw it in Matthew 25. Ya lo vimos en Mateo capítulo 25. He said, you were faithful in small things, now I'm going to give you a big responsibility. El Señor les dijo, fueron fieles sobre poco, ahora les voy a dar algo mucho más que eso. I know it's hard for us to picture this in our minds. Y yo entiendo que es algo difícil para imaginarnos, But it says in the book of Revelation that in the millennium they reigned with Christ on earth for 1,000 years. pero dice en el libro de Apocalipsis que por 1000 años la gente reinó junto a Cristo. And then after the 1,000 years were finished and there was the great white throne judgment, it also says that in the New Jerusalem they shall reign forever and ever. Y luego también después del reino de 1000 años, también la Biblia dice que en el Nueva Jerusalén los discípulos también van a reinar junto a Cristo para siempre. It talks about the New Jerusalem and that there are 12 gates. Habla sobre la Nueva Jerusalén que tiene 12 puertas. And it says the nations of them which are saved walk in the light of it. Y dice que las naciones de aquellos que son salvos van a caminar en la luz de ella. And it says the kings of the earth bring their glory and honor into it. Y que los reyes de la tierra van a traer su gloria y honor a aquella ciudad. This is after the millennium. Y esto después del reino de 1000 años de Jesucristo en esta tierra. This is after everyone who is not saved goes to the lake of fire. Eso después de que toda la gente que no fue salva fue echada al lago de fuego. It says the kings of the earth. Who are these kings of the earth? Dice los reyes de la tierra. ¿Quiénes son esos reyes de la tierra? These are you. This is you and me if we are faithful. Esos reyes son usted y mí si somos fieles. In fact, the parable of the talents in the Gospel of Luke, he says, "Be thou over 10 cities." Y en la parábola que es paralela en el Evangelio de Lucas se refiere a que los siervos fieles van a estar sobre 10 ciudades. So that is the reward. Y entonces ese es el galardón. See, the gift of God in this life is responsibility. Entonces entienda que el don de Dios en esta vida es la responsabilidad. And the reward of faithfulness is in the next life is greater responsibility. Y el galardón de ser fieles aquí en esta vida va a ser que en la vida que sigue va a haber mayores responsabilidades. But not every saved person will receive a reward. Pero no cada persona que es salva va a recibir una recompensa. And we see that in verse 15. Y vemos eso en el versículo 15. He says, "If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire." Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
And so he says, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Entonces aquí dice que si la obra de alguno se quemare, va a sufrir una pérdida. So who is this person whose work is burned? Entonces, ¿a quién se refiere a la persona que recibe una pérdida? It's the Christian who is not faithful. Es el cristiano que no era fiel. But it says, yet himself shall be saved. Pero dice que él mismo será salvo. So if a Christian is not faithful, they will still get to heaven. Entonces, si un cristiano no es fiel, aún va a llegar al cielo. And it says, he shall suffer loss. Pero dice que va a sufrir una pérdida. And what is this loss? ¿Y qué pérdida se refiere? Well, it's the opposite of the reward. Bueno, es lo contrario a la recompensa. Right? If the person's work abides, he'll receive a reward. But if his work is burned, he shall suffer loss. Porque si la obra de uno permanece, va a recibir recompensa, pero si no permanece, va a sufrir la pérdida. And so the reward is responsibility. Entonces, la recompensa es responsabilidad. And the loss means no responsibility. Y la pérdida se refiere a nada de responsabilidad. Now, it's wonderful to make it to heaven. Y ahora es maravilloso llegar al cielo. It's wonderful to be saved. Es maravilloso ser salvo. But we will be sad when we get to the judgment seat of Christ if everything we did in our lives was worth nothing because we were not faithful. Pero va a ser cosa muy triste si llegamos al tribunal de Jesucristo y nos damos cuenta que todo lo que hicimos fue de ningún valor. And we will see other Christians getting a reward and getting all this responsibility, and we will know that we can't have that because we were not faithful. Y vamos a ver a otros cristianos que van a estar recibiendo recompensa y responsabilidades. Y vamos a saber que nosotros no podemos recibir eso porque no fuimos fieles. We will be sad because we will realize that we missed out on such an important opportunity. Vamos a estar tristes porque nos vamos a dar cuenta que nos perdimos de una gran oportunidad. I believe that Jesus will say, this is all the responsibilities I wanted to give you, but you were not faithful. El pastor cree que algún día Jesús le va a decir a algunos cristianos, estas son todas las responsabilidades que yo te quería dar, pero no te las puedo dar porque no fuiste fiel. In fact, in the book of Revelation, he says, I'm coming quickly, hold fast what you have so no one will take your crown. De hecho, en el libro de Apocalipsis, él dice que nos sujetemos lo que hemos recibido para que nadie nos los quite y nos quite nuestra corona. And so I believe someone else will get your crown if you're not faithful. Entonces, él cree que otra persona va a recibir su corona si usted no es fiel. I believe if a Christian is not faithful, they will stand before Jesus Christ and he'll say, see, I had this crown for you. Él cree que si uno no es fiel va a estar ante Cristo y él le va a decir, aquí estaba esta corona que tenía aparejada para ti. But look at your life. Pero fíjate en tu vida. You were 50, 60, 70 years old and you stopped being faithful. Eras de edad de 50, 60 o 70 años y paraste de ser fiel. The Bible says, be thou faithful unto death and I will give thee a crown of life. La Biblia dice que si somos fieles hasta la muerte, Él nos va a dar una corona de vida. And he'll say, now I have to give this crown to someone else. I can't give it to you because you did not finish the course that I had for you to do. Y nos dirá Jesús, ahora esta corona que estaba aparejada para ti la tengo que entregar a otra persona porque tú no fuiste fiel hasta el final. The Apostle Paul said at the end of his life, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. El apóstol Pablo dijo que yo luché un buen combate y yo terminé mi curso y yo he mantenido la fe. And he said, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Y que de aquí adelante me espera una corona de justicia. And so that crown represents responsibility. Entonces esa corona se representa la responsabilidad. And so I believe many people will be sad at the judgment seat of Christ because they will see that they were not faithful with the calling God gave them. Entonces él cree que mucha gente va a estar muy triste ante el tribunal de Jesucristo porque se van a dar cuenta de todo lo que se perdieron por no ser fiel a Jesús. Maybe they stop praying or they stop reading their Bible. Tal vez cesaron de orar o de leer su Biblia. Maybe they stopped obeying the Bible. Tal vez cesaron de obedecer la Biblia. Maybe they stopped going to church. Maybe they stopped sharing the gospel. Tal vez cesaron de asistir a la iglesia o de compartir el evangelio. And because of that, then there were people who did not get to heaven because they were a bad example. Y tal vez a causa de eso hay gente que no llegó al cielo por causa de su mal ejemplo. The Bible doesn't say if your work is burned up, it doesn't matter. La Biblia no dice que si nuestras obras son quemadas que no va a importar, It says if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. sino que dice que si la obra de alguno fuera quemada va a sufrir pérdida. But he makes it clear that this person will still be saved. Pero hace claro que esa persona aún va a permanecer salva. It says he himself shall be saved, yet so as by fire. Dice que si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. And I believe that that's just referring to the fire that burned up everything that he had. Y él cree que se refiere al fuego que quemó a todo lo que él hizo, esa persona hizo con su vida. He was saved, yet so as by fire.
Dice que era salvo, pero así como fuera, como por fuego. Because the fire burned everything up, he had nothing left. Porque el fuego consumió a todo y no le quedó nada. He did not receive a reward. No recibió una recompensa. He did not get a crown. No recibió una corona. He did not get a responsibility in the kingdom. No recibió responsabilidad en el reino de Dios. And so this is the reason why God wants us to be faithful. Entonces, esta es la razón por la cual Dios quiere que seamos fieles. Because you only have a certain length of time to live. Porque solo tenemos un cierto periodo de tiempo para vivir. And if you're saved and you are on your way to heaven, praise the Lord. Y si somos salvos y estamos en camino al cielo, pues demos gloria a Dios. But I'm your pastor, and I don't only want you to get to heaven, I want you to get a crown. Pero como su pastor, Él no solamente quiere que llegue al cielo, sino que también reciba una corona. I want you to get a responsibility there. Quiere que reciba una responsabilidad en el cielo. I would be so happy if I heard Jesus say to you, well done, good and faithful servant. Él estaría tan contento si Él pudiera escuchar a Jesús que le diga a usted, bien hecho, buen siervo y fiel. I want that for myself as well, Y Él también quiere eso para Él mismo también. but I also want it for you. Pero también lo desea para ustedes. And so the Bible does not just say, as long as you get to heaven, that's good enough. Entonces la Biblia no nos enseña que con que lleguemos al cielo eso es suficiente. No, Jesus tells that whole parable in Matthew 25 to show you that God wants you to be faithful. Sino que Jesús enseña toda esa parábola de Mateo 25 para enseñarnos que hay mucho más sobre la salvación. He promises you there is a reward if you are faithful. Nos promete que hay un galardón si somos fieles. And then the Apostle Paul teaches the same thing in 1 Corinthians. Y el apóstol Pablo enseña la misma cosa en 1 Corintios. He says, if you are a faithful Christian, you will receive a reward. Que si usted es un cristiano fiel va a recibir una recompensa. So let's be faithful Christians. Entonces seamos cristianos fieles. Let's not give up on Christianity after a few years. No nos desechemos de ser buen cristiano después de unos cuantos años. Let's not just attend church for a while and then stop. No nomás asistamos a la iglesia por un tiempo y luego cesar. Let's not read the Bible for a few months and then give up. No leamos la Biblia por algunos meses y luego rendirnos, Let's be faithful the rest of our lives. sino que seamos fieles por el resto de nuestras vidas. And someday we'll die and we'll wake up in heaven. Y algún día vamos a morir y despertaremos en el cielo. And imagine the joy you will have if you hear Jesus say, well done, thou good and faithful servant. Y imagínense el gozo que va a tener cuando escucha a Jesús que le diga a usted, bien hecho, buen siervo y fiel. On that day, nothing will matter that happened in this life. En ese día nada le va a importar que le haya sucedido en esta vida. The fact that people didn't like you and that made fun of you or that your friends betrayed you, it won't matter. El hecho que tal vez a la gente usted no les gustó, que su familia le traicionó, nada de eso ya va a importar. All of the problems that you have will be forgotten. Todos los problemas que tenía aquí se le va a olvidar. Life will seem very short then. La vida se va a aparentar muy corta en ese día. And all you will be so thankful that you were faithful. Y va a estar tan agradecido que usted fue fiel en esta vida. In heaven, nobody says, I wish I was not faithful. En el cielo nadie va a decir, yo ojalá no hubiera sido fiel. Let's pray. Oremos. Father in heaven, I pray for each person in this room. Padre en los cielos, yo oro por cada persona aquí en este cuarto. I pray for myself as well. Y oro también por mí mismo. It has been a joy to get to know these precious souls in Christ. Ha sido un gozo conocer a estas almas preciosas. Some of them I have baptized and I've taught them. A algunas de estas personas yo he bautizado y también enseñado. And I'm thankful for you bringing them into my life. Y estoy agradecido a ti por haberlos traído en mi vida. But Father, I want to be a faithful Christian. Pero Padre, yo quiero ser un cristiano fiel. So I pray first of all that you will teach me how to be faithful. Entonces oro primeramente que me enseñes a mí cómo ser fiel. That you will give me the strength and the grace to continue serving you. Que me des la fortaleza y la gracia para continuar a servirte. But I pray also for everyone in this room. Y también oro por todos que están aquí en este cuarto. And those who aren't able to be here today. Y los que no pudieron estar aquí esta noche. Father, that you would give them the strength and the grace to be faithful. Padre, que tú les des la fortaleza y la gracia para ser fieles. And someday we will wake up in heaven and hear, well done, thou good and faithful servant. Para que algún día despertemos en el cielo y escuchemos las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. Enter into the joy of thy Lord. Entra al gozo de tu Señor. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.